Saludos y bendiciones. Una vez más por acá, esta es su Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos a continuar con esta materia que estamos llevando acá, si mal no recuerdo es la número 9, ¿cierto, no? Materia 9 aquí en el núcleo 15 y la clase número 4 de lo que es sanidad en Cristo. Quiero recordar lo que dije al comienzo de la guía, que ya yo se los enseñé en la primera materia, sobre lo que es una verdad circunstancial y lo que es una verdad absoluta, ¿sí? Y lo que es la fe y la esperanza. Dos cosas que debemos de tener muy claras para poder recibir lo que ya es una verdad en el mundo espiritual, como es la sanidad. Es decir, Dios no está sanando a nadie en este tiempo. Posicionalmente, Dios no está perdonando pecados a nadie en este tiempo. ¿Sí? Ahora, esto asusta a algunos, a los que no saben que es una verdad posicional. Es decir, posicionalmente ya todos fuimos perdonados hace 2024 años. Amén. Amén. Y sanados también. Ahora, ¿cómo accedemos? ¿O cuándo accedió Octaviano Torres a el perdón? 18 de agosto del año 86. Usted debe saber qué día usted accedió al perdón del pecado. ¿Cuándo Octaviano ha accedido o ha obtenido posesionalmente sanidades? Cuando tenía 18 años, no sé si yo conté esto aquí, yo sufrí de hipermetropía. Es un dolor, la hipermetropía es un dolor en la vista muy fuerte. No es que todo se ve normal, pero un dolor muy fuerte en la vista. Entonces hay unos lentes correctores que los envían. A mí nunca me ha gustado usar lentes. Los uso en este caso solamente para leer y para trabajos por el desgaste de la vista. Recuerdo, ya tenía más de un año usando los lentes. Un día llegó a mis manos un libro de un escritor norteamericano que ya partió con el Señor, llamado T.L. Osborne, y el libro titulado Jesucristo el Sanador. Leí el libro, hablaba muy bueno y muy enfocado hacia la sanidad divina, y yo acepté lo que estaba escrito en el libro, me aferré a esa palabra y yo mismo me oré, me ministré sobre la sanidad de mi vista, porque no quería usar lentes. Un día salí a la calle, Boconó, para ese entonces estaba ya pastoreando, salí a la calle y no me llevé los lentes. Como a las 10 de la mañana, recuerdo, pasé por el negocio de un amigo, un colombiano, y él me pregunta, uy, paisano, ¿y qué pasó con los lentes? Y si yo le digo que pensé lo que le dije, le miento. Se me salió solito. Le dije, Jesucristo me sanó. El caso es que yo regreso a la casa, todo chévere, todo calidad, pero como a las 4 de la tarde, se me pegó el dolor en los ojos. Y mi oración fue esta: Señor, si yo tengo que otra vez ponerme los lentes y el colombiano me ve con los lentes otra vez, ¿cómo le digo ahora que sigo teniendo la enfermedad si ya yo le dije que tú me sanaste? Esa fue mi oración. Se me olvidó, pasó el tiempo, el dolor pasó. Como a los 15 días me invitan a un sitio, a una vigilia, unos hermanos de la iglesia Luz del Mundo, si mal no recuerdo, Manantial de Vida, Boconó, Asambleas de Dios, para aquel entonces. Estuvimos en la vigilia, 8 de la noche, 5 de la mañana. A las 5 de la mañana a mí me dio curiosidad de ver, de fijarme en el bombillo que estaba en el techo. Y cuando miro el bombillo, es ese tipo de bombillos incandescentes 220 que uno los colocaba a 110 y que alumbraban fenomenalmente. Bueno, ese tipo de bombillo yo no lo soportaba por la cuestión de la hipermetropía. Son las 5 de la mañana, no he pegado ni espabilado los ojos, toda la noche despierto en la vigilia. Cuando yo veo el bombillo y no tengo dolor en la vista, yo me di cuenta que estaba sano. Es decir, en el momento que Dios me sanó, no supe en qué momento. Me di cuenta como 15 días después. Llegué a la casa, partí los lentes y más nunca he usado lentes por hipermetropía. Es decir, Dios me sanó. Ahora, una cosa es que ese día o en ese tiempo yo recibí la sanidad, pero esa sanidad ya estaba preparada desde que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Al igual que el perdón de los y de el pecado. Ya es una realidad en el mundo espiritual. Eso es una verdad posicional.
posesional, pero posicionalmente, ¿desde cuándo usted está disfrutando el perdón? Desde el día que usted le entregó la vida a Jesús. ¿Desde cuándo usted está disfrutando sanidad? Y hablando de sanidad, ¿cómo sigue la mano, Pedro? Ya listo. Ok. Funcionó. No hay nada. Entonces, son verdades, hermanos, que en el mundo espiritual ya son una realidad, pero que yo tengo que trabajarme yo y que tengo que enseñar a los demás que esa sanidad está en Cristo Jesús, que ya es una realidad y que el único medio que tenemos para traerla, para que sea una realidad en nosotros es a través de la fe. Amén. Entonces, ¿de qué tipo o clase de enfermedad nos libró Cristo en la cruz? Esta interrogante surge porque hay quienes enseñan que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter espiritual. Oiga esto, le voy aclarando. No existen enfermedades de carácter espiritual. Hubo una sola y Cristo la destruyó, según 1 de Juan 5:8. Esa enfermedad se llamó el pecado, la única enfermedad de carácter espiritual. Ahora, que hay enfermedades psíquicas o físicas que son producidas por un ente espiritual, eso es otra cosa. Pero no es que la enfermedad es espiritual. ¿Capta esa? Sino que es producida por un ente espiritual, es decir, un demonio. La mujer que estaba encorvada, pregunto yo, ¿ella estaba encorvada espiritual, psíquica o físicamente? ¿En qué área se veía la encorvadura? En la área física, señores. Pero era producida por un demonio, un ente espiritual. Cristo echó fuera el ente que estaba produciendo la enfermedad y la persona recibió la sanidad, porque por lógica tiene que, si el demonio se fue, tiene que llegar a la libertad en esa área, ¿sí? Y no todas las enfermedades vienen por entes espirituales. Ahora, concerniente al estado espiritual del hombre, por lo tanto, no se trata de enfermedades físicas. Si analizamos, o de producto físico, si analizamos Mateo 8, 16, 17, las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico. De no ser así, ¿por qué en el libro de Mateo, cuando Jesús sanaba a los enfermos físicamente, hace referencia a Isaías 53? El texto dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si hacemos un análisis de los dos pasajes antes mencionados, nos podremos dar cuenta que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico y no se limitan a lo espiritual. Otros alegan que las bendiciones de sanidad que aparecen en Isaías 53 son solamente para los judíos por causa de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Por tanto, los gentiles no estaban incluidos en los pactos. Si esto es así, ¿por qué Pedro, en su primera carta dirigida a los creyentes ubicados en el Asia Menor, compuesta en un 80% por gentiles, los incluyó en la bendición de la sanidad, de ser la bendición única y exclusivamente para los judíos? Pedro no los habría incluido, y menos como inspiración del Espíritu Santo para escribir tal verdad. El texto dice de esta forma, y por cuyas heridas fuiste sanado. Primera de Pedro 2:24. Otros indican que fue una bendición que se desarrolló y tuvo cumplimiento en el ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra. Si es así,
entonces en estos tiempos tampoco hay perdón de pecado. Es decir, si no hay sanidad de enfermedades, tampoco hay perdón o tampoco hubiese perdón de pecado. Porque ambos están incluidos, perdón, en el paquete de la salvación. Así como Cristo te perdonó llevándose el pecado, asimismo se llevó la enfermedad sanándote. El caso, hermano querido, es esto, que nuestros predicadores en su gran mayoría han descubierto tranquila y claramente lo que es el poder del perdón de el pecado y de los pecados. Y en esa área se han enfocado a predicar y a enseñar acerca del perdón de él y los pecados. Y de lo que se predica, se oye. Y de lo que se oye, se analiza. Y de lo que se analiza, se cree. Entonces, como se ha dedicado mucho, o se han dedicado nuestros predicadores a hablar sobre el perdón, la gente fácilmente acepta el perdón. Pero como muy poco se predica sobre la sanidad, muy poco se nota o se permite o se deja ver que en el mismo texto compró el perdón para nuestros pecados. También en el mismo texto dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, tenemos una iglesia salvada, tenemos una iglesia perdonada, tenemos una iglesia libre del pecado y de los pecados, pero enferma. ¿Cuál es la razón? Sí, en el mismo pago, los dos beneficios han venido a nosotros, porque hemos aplicado fe al perdón y no hemos aplicado fe a la sanidad física. Hemos aplicado fe al perdón y no hemos aplicado fe a la sanidad financiera, que es la materia que viene después de esta. Porque recuérdense que la salvación, hablando integralmente bajo el término soterión o soteriología, es salvación integral. ¿Y qué es lo integral de nosotros? Espíritu, alma y cuerpo. Salvación integral. Amén. Entonces, si somos libres del pecado y de los pecados, debemos también ser libres de las enfermedades, cualquiera que sean. Y también tenemos que ser libres de la miseria, de la pobreza, de la ruina también. Porque es una salvación integral. Y lo que no debemos de irnos es a ningún extremo. ¿Sí? A ningún extremo. Debemos de ser equilibrados. Así como aplicamos fe para la salvación y la sanidad, debemos de aplicar fe también para lo que es el bienestar o la prosperidad económica, sin irnos al extremo de la prosperidad, como algunos le han enseñado que se van al extremo. Ahora, pregunto yo, ¿la prosperidad económica es mala o es buena? Lo malo es el extremismo en el que caen muchos. Ok, ahora, Dios no es causante de la enfermedad. Vamos a corregir aquí a muchos, porque tenemos gente que por alguna circunstancia están pasando por algún problema de salud y entonces ellos dicen, esta es mi enfermedad. Otros que el bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo murieron de X padecimiento. Entonces, creemos que eso también lo tenemos que heredar nosotros. Acuérdense que el texto 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ese término, las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales, para nosotros ya no existe. Porque de Cristo para acá, nosotros somos herederos en Dios y coherederos en Cristo. Entonces, ya yo no soy heredero de la maldición genética de ningún índole, o de las maldiciones generacionales de ningún índole, en las cuales corrían sobre mi árbol genealógico.
Ya eso se cortó, ya eso se rompió. Ya yo no necesito un exorcismo para ser libre de maldiciones ancestrales o generacionales. Ya eso para efecto de nosotros no existe porque somos nueva criatura. Amén. Ahora, hay tres formas el cómo el ser humano puede alcanzar sanidad para el cuerpo. A través del sistema inmunológico, un sistema que está en nosotros, que podemos ayudarlo y que podemos cooperar con él a nivel de buena alimentación. El detalle que tenemos es que las empresas que producen comida, ellas en su gran mayoría no producen alimentación, producen es comida. Y el problema es que los dueños de las grandes macroempresas que producen alimentos son socios de las grandes empresas que producen la medicina y que manejan el sistema de salud en todas partes. Entonces, la empresa produce alimento que no alimenta y que enferma para luego que caigamos en las manos de los médicos, que son socios de ellos, y luego que caigamos en las manos de la farmacéutica, que son socios de ellos también. Entonces, de esa manera, a ellos no les interesa tener a gente sana y libre, porque necesitan billete, plata, para sus avaricias. Ahora, a través del sistema inmunológico, cada uno de nosotros repelimos gran parte de las enfermedades. Entonces, cuando nosotros como personas tosemos, eso no es ninguna enfermedad. No sé si usted sabía eso. Cuando nosotros, ¿cómo le digo? Hacemos achí, ¿cómo se le dice eso? Estornudamos, eso tampoco es enfermedad. Cuando una persona tiene fiebre, tampoco es enfermedad. Los tres son como una alarma que la colocaron y la activaron, y cuando alguien pasó y tocó donde no debía, está agarrando donde no debe estar agarrando, entonces la alarma se activa. La fiebre está diciendo que hay una infección en el cuerpo que hay que atenderla. No es una enfermedad. No hay que buscar, ¿cómo le digo? Combatir la fiebre, no, hay que combatir la infección que está produciendo la fiebre. Además, la fiebre es amiga suya y mía, porque nos está anunciando. Cuando hay estornudo, igual, usted está repeliendo, su cuerpo está repeliendo virus y bacterias, por lo tanto, no haga, no, espíchelo. Por supuesto, busque un pañuelo, busque la mano, busque aquí dentro de la camisa, pero no retengan los estornudos, espíchelo, porque eso es sistema de defensa de su cuerpo y usted lo está trancando. ¿Sí? Y cuando hay tos, bueno, hay varios tipos de tos, incluso hay un tipo de tos que es emocional. Yo tengo un amigo que él está hablando con usted y de repente él comienza tal cosa, ya eso es emocional. Es decir, no agarra nada, no hace nada, es una costumbre que agarra. Usted no tiene amigos así que están hablando con usted y hacen... Sí, hay muchos, sobre todo en los campos se da mucho. O no sé, sino que como aquí no hay muchas cosas en que divertirse, pues uno capta a esa gente. Mi suegro es uno. Pero eso no es enfermedad. Y son áreas de defensa del cuerpo, señoras y señores. A través de la ciencia médica es otra de las maneras o de la forma que Dios también produce la sanidad en nosotros. Porque le pregunto yo, ¿quién le dio la vida al médico y las habilidades para estudiar esa carrera? Dios. ¿Quién le dio las habilidades al ingeniero que hizo los equipos para hacer todos los exámenes? Dios también. ¿De dónde extraen ellos los productos para hacer todos los exámenes? O los extraen de la tierra, o los extraen de los árboles, o los extraen de los animales. Pregunto yo, ¿quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los animales? ¿Quién hizo las plantas? Bueno, entonces todo proviene ¿de quién? De Dios. Entonces, al igual, una vez que el médico
lo mandó usted a comprar X medicina, un 50% de toda la medicina que se vende en la farmacia viene de producto natural, 50%. Viene de origen animal, viene de origen vegetal, o de la tierra, o de las plantas. El otro 50% son químicos preservantes y es material sintético, que es lo que le da cuerpo a las pastillas y a los diferentes productos, y ese otro 50% es donde viene el mal, porque la mayoría de la farmacia, perdón, de la medicina aliopática, que se le dice así, porque la otra, la natural, es homeopática. Entonces la aliopática te cura un riñón, Pedro, pero te enferma el oído. Te cura los ojos, pero te pega en los testículos. Es decir, te cura una área y te afecta a otra. Y el mucho consumir ese tipo de medicina nos hace adictos. Entonces, ¿se debe consumir? Sí, con cuidado. No nos automediquemos. Decía en estos días, veía un videíto de un individuo que estaba hablando de que hubo un chico que se murió de un infarto por estar tomando un tipo de producto parecido a las pastillas azules, pero de corte natural. Entonces, él decía que el detalle es que muchos no saben que el ginseng, que decía que ese producto trae ginseng, altera varias áreas del cuerpo, pero que también a esos tipos de productos, como muchas veces no hay buen control de calidad, le agregan algunos químicos que alteran el organismo de los hombres que andan buscando ayuda para su hermano que anda con ellos. Por eso lo mejor es lo natural, señoras y señores. Amén. Lo mejor es lo natural. Y cuando él dice, ya estoy vencido, ya estoy rendido, déjelo rendido, déjelo vencido. Dejen los inventos químicos, yo. Procuren lo más natural posible. Ahora, a través de la ciencia, a través de una intervención divina, también Dios lo puede hacer, lo que se conoce como un milagro o sanidad. Si hacemos un análisis, las tres proceden de Dios, es decir, la intervención divina procede de Dios, la ciencia médica procede de Dios, y el sistema inmunológico que Dios lo colocó en nosotros para repeler y para destruir cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier parásito que venga a nosotros, también proceden de Dios, todas. Entonces, el más interesado en que nosotros estemos sanos es Dios. El segundo, ¿quién debe ser? Nosotros mismos. Entonces, si el más interesado es Dios, el segundo soy yo, pues yo tengo que trabajar en pro de mi salud. Entonces, la salud física, el mejor paso para tener una salud física es comenzar con la salud espiritual. Por eso Cristo, cuando los enfermos venían, su dirección y su objetivo, hablando del tipo que le bajaron por el techo cuando se lo pusieron allá adelante, ¿qué fue lo que le dijo? Recibe sanidad. No. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A dónde fue Cristo primero? Al Espíritu. Y luego del Espíritu, entonces vamos para el resto de las cosas. Porque lo más importante para nosotros como personas y para la iglesia como grupo debiera de ser la salvación. Y segundo, la sanidad. Porque una persona enferma físicamente, pero que le entregue la vida a Jesús, ya tiene salvación. Aunque el cuerpo esté enfermo, espiritualmente ya está apta para irse en el arrebatamiento. Y puede que ese hombre no levante fe para sanarse, pero con la salvación que tiene no vamos a tener más nunca problema. Pero ¿cuál es la gracia de que tengamos hombres y mujeres sanos físicamente, sanos psíquicamente y perdidos espiritualmente? ¿En qué ganamos ahí nosotros como iglesia y como reino? En nada. Por eso es que cuando amigos, supongamos un amigo me llega y me dice, hermano, yo me puedo fumar esta cajetita de cigarro inconverso. No, esa no. Fúmese el bulto, la caja grandota, para que se le acaben las ganas, ¿ves? Porque el hecho de que él no se fume esa caja en el área espiritual, ¿de qué le sirve? De nada.
Bueno, fúmese el bulto. Yo me puedo beber esta botella de ron. No, cómprese una caja o el alambique y se lo bebe todo. Algún día se canse y le entrega la vida a Jesús. Porque desde el punto de vista de la salud, el no fumar le puede impedir que llegue a tener cáncer. Y el no tomar tanto, pues le ayuda a que lo que se destruye con el alcohol, el hígado, a que el hígado le dure más. Pero en el área espiritual, ¿de qué le sirve? Pero como nuestro trabajo prioritario debe ser lo espiritual, luego entonces vamos a lo terrenal, a lo físico. Pero primordialmente debe ser espiritual. Y el tema acá tiene que ver con la sanidad. Si hacemos un análisis de las tres, decíamos que proceden de Dios. El sistema inmunológico, Dios lo puso en el hombre como propiedad del cuerpo, como sistema de defensa. El sistema inmunológico, también llamado sistema inmune, es el método corporal cuya función primordial consiste en destruir los agentes patógenos e infecciosos. La responsabilidad del sistema inmunológico es enorme y debe presentar una gran diversidad con objeto de reaccionar de forma adecuada con los miles de antígenos en contra de los patógenos o agentes infecciosos que pueden invadir el cuerpo. Aún no se conoce en su totalidad los mecanismos, fisiológicos complejos implicados en el sistema inmunológico. Es algo que está en el cuerpo del ser como un misterio, como prueba que esto tan complejo solo pudo venir de Dios. La investigación médica continúa en el estudio de este sistema de defensa. Pregunto yo, en el Antiguo Testamento, hablando del Génesis, ¿cuántas veces usted vio por allá a Adán o ha leído que Adán estaba con un dolor de cabeza antes de caer? Eva, tampoco. Jesús, en el desarrollo de su ministerio, ¿alguna vez pidió oración porque le dolían las costillas? ¿Por qué razón? Porque su sistema inmunológico estaba como el de unas aves que en vida y que han permanecido con ese sistema inmunológico, que se comen cualquier carroña, cualquier ave o animal muerto, así sea envenenado, y a ellas no les pasa nada. ¿Quiénes son esos? Los zamuros. ¿Por qué no se mueren los zamuros y comen un animal envenenado? Porque su sistema inmunológico está perfectamente adecuado para cumplir esa función de limpiar. Entonces se comen lo que sea, no les pasa nada. Entonces, de ahí no sé quién investigó y descubrieron que para levantar el sistema inmunológico de las personas, comen samuro. ¿No lo sabía usted? Hay una familia en Chabasquén que todos morían de cáncer. Todos, genéticamente tenían ese problema. Alguien, una enfermera se dio cuenta, buscó, examinó, hay una cuestión en internet y le dieron samuro a uno de ellos. 15 días, un pedacito de samuro, es decir, mataron 2 samuros, lo picaron en 7 pedazos, no sé por qué 7, pero 7 pedazos, en 15 días, un pedacito, un consomé todos los días, licuadito, y se acabó esa racha de gente muriendo de cáncer. Si no lo sabía, entérese. Ahora, conocí un guajiro en Maracaibo, ya cristiano, él dice que una vez estando rascado, vio un samuro en una mata y dijo: Tú comes de todo mundo y nadie te come a ti, yo te voy a comer a ti. Y agarró y le pegó un tiro al samuro. Y buscó, lo asó, lo acomodó, lo peló y lo sancochó. Dice que no, es decir, que no se lo pudo comer porque era muy amargo. Vamos a deducir. ¿Las aves tienen hiel o no tienen? Claro que sí. Entonces, cuando le dio el tiro, le reventó la hiel, no se dio cuenta, como andaba rascado, lo cocinó así. Por eso era amargo. ¿Por qué les digo esto? Porque un amigo, que es de Chabasquén también, que es pastor en Barquisimeto, tenía una cuñada con el problema del cáncer, le eché el cuento, fueron, mataron al samuro,
y lo prepararon, y él lo probó. No es amargo nada, sabe igualito a pollo o a gallina. Le dieron a la mujer, luego que le dieron creo que las 7 veces, ya superó el cáncer la mujer. Ahí mismo, testimonio. Ahora, es decir, el sistema inmunológico del animal se transmite al cuerpo. Por eso es que cuando usted come un animal enfermo, usted se está comiendo la enfermedad que tiene ese animal. Por eso es que es más necesario en una ciudad o en un pueblo un médico veterinario que un médico de medicina general para la salud del pueblo. Porque una vaca o un animal infestado que esté mal, se lo come todo el pueblo y se enferma todo el pueblo. Pero el médico puede detectar, captar el veterinario y puede impedir que todo un pueblo se enferme. Mientras que el otro médico vaya curando 1, 2 o 3 o 4. Y el médico veterinario, aunque pareciera no tan importante, es más importante que los médicos comunes naturales. Estamos aprendiendo algo nuevo hoy, ¿verdad? Ahora, entonces, aún no se conoce, no, y aquí pasamos. En relación al mal producto de la caída del hombre, en el deterioro del sistema inmunológico, se desarrolló lo que se conoce como los patógenos. Son agentes infecciosos microscópicos que son capaces de generar un daño o enfermedad en otros organismos de cualquier tipo. En relación al bien, mediante Dios como proveedor e interesado en la sanidad del hombre, en nuestro cuerpo tenemos los llamados antígenos, que son sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos que como sistema de defensa causan una respuesta inmediata. Una de las causas por las que Jesús no se enfermó en su transcurso en la tierra es porque el sistema inmunológico le funcionaba al 100%. Y esto es demostrado bíblicamente. Cristo tocó al hombre lleno de lepra, Lucas 5:13, y no le pasó nada. El Evangelio de Lucas enfatiza la perfección humana de Cristo. Aquí el médico amado parece subrayar el hecho de que no había por dónde tocar a este leproso sin exponerse a la enfermedad. Cristo lo tocó, pero no se enfermó. Cristo era inmune a la enfermedad, porque era inmune al pecado, no porque era inmune al ataque de Satanás. Satanás sí atacó a Cristo, pero no pudo hacer que Cristo pecara, ni mucho menos que se enfermara. Aunque la lepra en la medicina moderna no se considera contagiosa, el simple hecho de que Jesús haya visitado una aldea de leprosos indica la seguridad en la que Jesús andaba por saber que la enfermedad no tenía lugar en él. Hay un animalito que usted lo ha visto en las películas y en los videos que le llaman mancosta, que incluso él es capaz de comerse a la culebra, a la cobra. Lo han visto como él pelea con ella, el animal lo muerde. La cobra tiene la habilidad de escupir el veneno a los ojos de la persona o a los ojos de los animales. Y ese veneno que le cae a la mancosta, por donde le caiga, no le hace daño, porque ella tiene anticuerpo. Hay otro animalito que está por aquí, que sale mucho, que se consigue mucho en las matas de cambur, y que los que tienen gallina a veces les echa la broma con las gallinas. Comúnmente le decimos por aquí
rabo pelado. Él tiene un nombre científico. Ese animal se come diariamente hasta 2000 garrapatas y es inmune al veneno de las culebras. Él puede comerse todo tipo de culebra y no le pasa nada. Por esa razón, alguien hizo un escrito explicando sobre ese animalito y él hace una pregunta: ¿por qué tú tienes que matar a la zarigüeya? ¿Por qué tú matas a la zarigüeya? Entonces le dice: porque es un animalito muy feo. Él le dijo: sí, pero tú eres feo también y nadie te anda matando a ti. ¿Están aquí o se fueron? Son animales que Dios dejó para autocontrolarse. ¿Sí? Tengo entendido también que el cachicamo come culebra, especialmente la coral, y no le hace daño. Es más, hay una historia aquí mismo en Lara, creo, una familia, todos se murieron, excepto la dueña de la casa. Hicieron la investigación, que habían comido, no, que comió cachicamo, ¿dónde están las tripas del animal? Fueron y lo abrieron, una coral. Cuando examinaron a todos, envenenados con el veneno de la coral, menos la que hizo la comida, porque ella no lo comió, porque no lo comía. Entonces el cachicamo también tiene inmunidad contra el veneno de la coral, que es uno de los venenos más fuertes que existe. Entonces, en el mundo animal, tenemos a nuestros ojos parte de lo que Dios colocó al principio en la raza humana, como es el sistema inmunológico. Ahora, en Cristo, por supuesto, como en lo que destruyó el sistema inmune fue el pecado, si nosotros fuimos regenerados en Cristo Jesús, escuche lo que viene, si nosotros fuimos regenerados, el término regenerado es vuelto al género original. Entonces, si fuimos regenerados, ¿por qué ese sistema inmunológico no está trabajando como al principio? Vamos a tener que examinar esa parte de nosotros con nosotros mismos y con las Escrituras. Ahora, la ciencia médica esta reconoce en la rama de la farmacología que solo está como sistema de ayuda en lo científico. Escuche esto, que lo quiero subrayar y lo quiero volver a hablar, porque muchos dicen: no, yo voy al médico para que el médico me cure. Los médicos no curan a nadie. Es más, hay un dicho por ahí que está en contra de ellos, que los llaman matasanos, ¿no? Pero esos son algunos que usan la medicina o la profesión solamente para obtener dinero para ellos y para las empresas que venden la medicina. Quiero que analice esto otra vez. La ciencia médica, la ciencia médica reconoce que ella, en la rama de la farmacología, que solo está como sistema de ayuda en lo científico, descubriendo un gran número de fármacos útiles para la sanidad, derivados de los minerales, plantas y animales, como procedencia de Dios. La ciencia médica no tiene en lo absoluto, en el aspecto farmacológico, propiedad para sanar, solo descubre el cómo hacerlo y dan medicaciones a lo que ya Dios hizo. No se descarta que en una intervención quirúrgica la ciencia médica pueda producir, sanidad parcial y en el mejor de los casos completa. Pero creo que todo esto procede de Dios. La intervención divina, lo que se denomina como un milagro, que viene siendo la suspensión del curso ordinario de la naturaleza para que opere el poder sobrenatural de Dios. Eso es un milagro. ¿Qué es un milagro? Tiene que ver con la suspensión del curso ordinario. Es decir, una persona es mordida por una serpiente, por decir algo, de coral. ¿Qué es lo ordinario? ¿Qué es lo normal? Que el veneno de esa serpiente mate a ese hombre. Son muy pocos los que se salvan. Y los que se salvan se dice que es un
milagro. Porque lo ordinario, lo normal es que el veneno deteriore todo interno en ese hombre y se muera. Entonces, cuando en fe tú te abrazas a Dios, el caso de Pablo en la isla de en la isla de Malta, que está ayudando, cooperando con el fuego, la fogata que tenían ahí, porque ahí había frío, pero frío. O los mata el frío, o lo mataba la culebra, ¿no? Él se puso a trabajar con los demás, a recoger leña, y se le guindó una culebra, no cualquier culebra. No cualquier culebra. Resulta que la gente estaban esperando que el hombre cayera muerto. Y no pasó nada. ¿Por qué razón? ¿Qué operó ahí? Un milagro. Porque lo ordinario era que él muriera. Es más, hubo gente que dijo, este hombre, imagínate el lío en el que está metido este hombre, que el barco donde venía sufrió esta desgracia. Y aquí ya en tierra, bueno, ya lo mordió la serpiente. Es decir, es como cuando uno estaba jugando pelota y alguien hacía trampa, y uno decía, la trampa sale, más adelante la trampa sale. Y salía. ¿Sí? Ahí salió la trampa, decía nosotros. Entonces, en este caso, veían el caso de Pablo como tal, pero el curso ordinario del veneno de la ponzoña fue detenido porque Dios tenía propósito con Pablo todavía de llevarlo más adelante. Entonces, la intervención divina tiene que ver con la producción de un milagro. ¿Sí? Esto lo vamos a desarrollar en la próxima hora de clase